Muy bien. En la sección de la lección del día lunes, el tema es el poder de la palabra. Y cuando está hablando aquí de poder, significa de algo poderoso, que tiene grande impacto, de gran poder. Y el versículo para la lección de este día se encuentra en Santiago, en el capítulo 3, en el versículo número 2. Sigo leyendo la Biblia, dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Oiga bien, el apóstol está diciendo porque todos, cuando dice todos es todos, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si alguien logra hablar de tal manera que no ofenda a nadie, es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. En otras palabras, si alguien tiene la capacidad, la habilidad y el don y el poder de controlar sus palabras a través del habla, del don del habla, este es un varón perfecto. Esto significa que muchas veces tú y yo fallamos al hablar. Y no digo que estemos hablando mal, algunas veces nosotros no necesitamos hablar, solo necesitamos escuchar. Otras veces alguien nos habla y tal vez en vez de solo escuchar, hablamos. Pero tal vez lo que necesitamos es callar. De tal manera que si alguno dice de vosotros, dice, no ofende, es un varón perfecto. Pero todos, dice el apóstol Santiago, todos ofendemos. O sea que todos fallamos en este punto. Pero es posible realmente que nosotros alcancemos el ideal de Dios, que seamos personas perfectas, como aquí lo dice la palabra. Y esto es posible. Realmente solo tenemos que nosotros reconocer la necesidad real, que no necesita ser disminuida nuestra creencia en el ideal de Dios para nosotros como su representante. O sea, que tú puedes ser perfecto, yo puedo ser perfecto, puedo ser prudente cuando hablo con propiedad, cuando callo con propiedad o cuando oigo con propiedad. Normalmente nosotros tendemos a pensar primero. Después de pensar, lo que hacemos es actuar. Pero hay personas, o habemos personas, que somos reactivas. Reaccionamos por cualquier cosa que nos dicen. O cuando nos vuelven a ver, reaccionamos. Alguien escribió que nosotros tenemos que ser personas proactivas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que estar activamente en pro de lo que está pasando a nuestro alrededor. Si alguien te dice algo, tú tienes que responder. Yo tengo que responder apropiadamente de acuerdo a lo que me están diciendo. Algunas veces tengo que callar, otras veces solo tengo que escuchar. Así es que si alguien nunca falla en lo que dice, esta es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. No podemos sobreestimar la importancia o lo que implica. Dice, no podemos sobreestimar la importancia de las palabras. Los pensamientos llevan a las palabras y estas conducen a las acciones. Las palabras también refuerzan lo que pensamos e influyen no solo en lo que hacemos, sino también en lo que otros hacen. Estamos interconectados por medio del lenguaje. Por eso te estaba diciendo, algunas veces hablamos, tenemos que escuchar. Algunas veces oímos, tenemos que oír. Otras veces tenemos que callar, tenemos que callar. No siempre se debe estar hablando. Y mucho más cuando alguien quiere decirnos algo. Cuando Dios habla, tú tienes que callar, yo tengo que callar y tenemos que escuchar. Pero algunas veces nosotros tenemos que hablar, tenemos que orarle a Dios. Y eso está correcto. La comunicación es de dos vías. ¿Para qué? Para que se pueda entender el mensaje entre las dos personas. Así es que tenemos que ser proactivos, funcionar en función de la conversación y no ser reactivos. Porque por tus palabras serás juzgado o por tus palabras serás condenado. Todos nosotros hemos sido de alguna manera alumnos o maestros. Por ejemplo, nosotros tuvimos nuestros abuelos que nos enseñaron. Esos abuelos eran maestros nuestros. ¿Qué diremos de nuestros padres? Nuestra madre y nuestro padre también fueron maestros de nosotros. Nuestros hijos son alumnos nuestros. Y nuestros hijos, hermanos de nuestros hijos, son alumnos de sus hermanos. O sea, que todos de alguna u otra manera somos maestros. En la casa, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, estamos moldeando la conducta y el pensamiento de otras personas. Dice, de alguna manera, dice, estas palabras las dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
las repetirás al levantarte, al acostarte. O sea, era la manera que enseñaba el pueblo de Israel a sus hijos. De tal manera que él decía que todo lo que nosotros hablemos con nuestra boca, si lo prometemos, tenemos que cumplirlo. El salmista dijo que el Señor, dice, lo levantó, lo puso sobre la peña y puso en su boca un cántico nuevo, palabras diferentes, no como la de los mundanos. En otras palabras, necesitamos aprender a hablar, necesitamos aprender a escuchar, necesitamos aprender a callar muchas veces para escuchar la voz de Dios, escuchar a nuestro prójimo y de esta manera podamos comunicarnos sabia y santamente con el poder de la palabra. Así es que, como la plata escogida es la lengua del justo, dice aquí el Salmos. Así es que la congoja del corazón muchas veces abate al hombre, pero una palabra de ánimo, una palabra de fuerza, lo puede levantar. Nosotros somos maestros y estamos enseñando constantemente. En otras palabras, no tienes que ser maestro en la lección de escuela sabática para ser maestro. Tú ya eres maestro, tú ya eres maestra. En un sentido, todos somos maestros, sea en la casa, en la iglesia, por causa del poder de las palabras. Es importante que bañemos nuestros pensamientos en la palabra de Dios temprano cada mañana. En otras palabras, nos alimentamos de la palabra, somos lo que comemos, ¿verdad que sí? Entonces usted se alimenta de la palabra y va a hablar la palabra. De la palabra de Dios va a hablar usted, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay palabras que son positivas, animosas, y hay palabras que son destructivas. Hay gente que pudo haber sido impactada negativamente y jamás se va a reponer de una palabra que hirió su alma. Y todos somos sensibles a estas cosas. A mí me han herido de muchas maneras, de muchas formas. Algunas veces de manera equivocada he tratado de defenderme y he herido a alguien. Así es que hemos de ser sabios al hablar con el poder de las palabras. Las palabras son tan poderosas como solo unas pocas frases puedes desbastar a una persona, tal vez para el resto de su vida. Pero también las palabras positivas pueden elevar a alguien. Así es que, ¿cómo hablas? ¿Cómo hablo yo? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo callas? El poder de la palabra puede ser de bendición. De tal manera que hemos hablar palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de inspiración. Hemos de dejar de acusar, de señalar, de censurar y de criticar. Y hemos mejor de alabar al Señor con nuestras palabras y meditar en su palabra. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra del Señor. Continuemos con esta bendición. Leamos la lección del día martes con el tema que es: las cosas pequeñas son grandes.